Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González y en esta oportunidad, amadas vidas, vamos a tratar con un tema que titula Autor de eterna salvación. Autor de eterna salvación. Y para comenzar este tiempo, vamos a leer un versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, escrito por Moisés. En el capítulo 34, el verso 20, dice el Señor en su palabra de la siguiente manera: pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, es decir, lo matarás. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y en base a este texto, nuestro amado hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon tiene una reflexión para nosotros. Estemos muy atentos. Todo primogénito debía ser del Señor, pero como el asno era un animal impuro, no podía ser presentado en sacrificio. ¿Qué significa esto? ¿Queda entonces el asno anulado de la ley? De ninguna manera. Dios no admite excepciones. El asno le pertenece a él, pero él no lo acepta. No renuncia a su derecho de propiedad, pero tampoco se agrada en la víctima. No queda pues otra salida que la redención. Es decir, el asno tenía que librarse por la sustitución de un cordero, quien iba a ocupar su lugar. Si no se redimía, entonces el asno debía morir. Alma mía, aquí hay una lección muy importante para ti. Aquel animal impuro eres tú misma, alma mía. Tú perteneces al Señor, quien te hizo y quien te preserva, pero eres tan pecaminosa, alma mía, que Dios no quiere, no puede aceptarte. El problema se soluciona de la siguiente manera: el Cordero de Dios tiene que ocupar tu lugar. De lo contrario, tú debes morir y tu muerte debe ser una muerte eterna. Que todo el mundo conozca tu gratitud para con el inmaculado Cordero que derramó su sangre por ti y así te redimió de la fatal maldición de la ley. ¿No se habrá preguntado a veces el israelita si el que debía morir era el asno o el cordero? ¿No se habrá detenido el buen hombre para calcular y comparar? Indudablemente no hay comparación entre el valor del alma del hombre y la vida del Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo muere y el hombre pecador queda completamente perdonado. Alma mía, admira el infinito amor que Dios te profesa a ti y a otros miembros de la raza humana. Los gusanos son comprados con la sangre del Hijo de El Elyon, de El Altísimo. El polvo y la ceniza son redimidos con un precio muy superior al precio de la plata y al precio del oro. ¿Qué ruina hubiera sido la mía si no hubiese sido hallada tan abundante redención? Quebrar la cerviz del asno era solo un castigo momentáneo, pero ¿quién puede redimir? Pero ¿quién puede medir la ira venidera cuyo límite no se puede apreciar? Inestimablemente querido es el glorioso Cordero de Dios que nos redimió de semejante ruina. Es lo que nos dice en esta mañana nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y amados hermanos, amada iglesia del Señor Jesucristo, reflexionemos por un momento. ¿Qué sería de cada uno de nosotros si el Señor no hubiese venido en nuestro rescate? Si el Señor no hubiese sido nuestro sustituto en aquella cruz. ¿Qué hubiese sido de nosotros si el Señor no hubiese venido a redimirnos? Esta palabra redimir viene del original griego lutro, que significa poner en libertad mediante el pago
de un precio. Pues eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Él vino a ponernos en libertad por medio de un precio. Y no cualquier precio, como dice nuestro hermano Spurgeon y como dice también el apóstol Pedro en una de sus cartas. Nosotros no hemos sido comprados con un precio inferior. Y cuando digo un precio inferior, me refiero a un costo terrenal. No, nosotros no hemos sido comprados con oro ni con plata. Da igual la cantidad de plata, da igual la cantidad de oro. Nada hubiese sido suficiente para comprar nuestra libertad. Entonces, ¿qué ocurrió? Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, y no cualquier sangre, y no la de un cordero, es decir, la de un animal literal, no. El cordero ejemplifica a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del hombre pecador. Así que, amadas vidas, nosotros hemos sido comprados a un precio altísimo, al precio de la sangre del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, nuestra liberación podía ser únicamente por Jesucristo y por nadie más. Él nos rescataría con un precio altísimo. Por eso el Señor Jesucristo es el único que ha venido a ser el autor de eterna salvación. Escuchen, amadas vidas, por eso el Señor Jesucristo es el único que ha venido a ser autor de eterna salvación. Leamos unos versículos y quedémonos nosotros exaltando a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Escuchemos lo que dice el escritor del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 10 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, nuestro Señor Jesucristo fue perfeccionado en el sufrimiento. Y dice que el Señor Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo es el autor de eterna salvación. No hay otra vía, no hay otro camino, no hay otra persona, no hay otro medio. No es nuestra buena conducta, no es nuestra religión, no es el nombre que tenemos, no es las riquezas o los bienes que poseemos, no son las buenas obras que de nuestro corazón caído salen, no. Nada nos podrá justificar delante de Dios. Nosotros necesitamos a alguien que nos justifique. Nosotros necesitamos a un sustituto. Y este sustituto es el autor de eterna salvación, nuestro Señor Jesucristo. Escuchen también como dice Juan en uno de los evangelios. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, es decir, en Jesucristo, tiene vida eterna. Vemos también aquí cómo este pasaje nos habla de que Jesucristo, de que el Hijo es el autor de eterna salvación. Vamos a ver otro texto. Ocurrió que al apóstol Pedro y a muchos otros discípulos los amenazaban por predicar acerca de Jesucristo. Los encarcelaban, los maltrataban, los amenazaban y diferentes cosas. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, con valor y con denuedo, dijo lo siguiente: y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y el apóstol Pablo corrobora también lo que dice Pedro y lo hace en la carta a los Filipenses.
En el capítulo 2, versículos del 6 al 11, dice Pablo lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escuchen, el autor de salvación es Dios. Dice igual a Dios, pero el Señor Jesucristo no estimó su posición. No, Él se despojó, dice verso 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta muerte de cruz fue porque Él se convirtió en nuestro sustituto. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Escuchen, aquí también, como Pablo corrobora lo que dijo Pedro, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y me gustaría también que concluyamos con un versículo que dice, que trae Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amadas vidas, solo existe un solo Dios, nuestro trino Dios. Y dice que nosotros tenemos también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que encarnarse, tuvo que hacerse como uno de nosotros. Recordemos lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, dice que Él tomó forma de siervo, es decir, se hizo como uno de nosotros, y en esa condición de siervo, Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, amadas vidas, vemos aquí cómo la palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es el autor, el único autor de eterna salvación. Si nosotros creemos en Él como el único camino, verdad y vida, entonces estamos confiados. El Señor Jesucristo no solamente es el autor de eterna salvación, es nuestro autor de eterna salvación. Él ha venido a salvarnos, a redimirnos, a libertarnos, a comprarnos. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vino el Señor Jesucristo y ocupó nuestro lugar en aquella cruz. El Señor Jesucristo vivió esa vida perfecta que nosotros jamás podremos vivir. El Señor Jesucristo vino y murió en aquella cruz, la muerte que a cada uno de nosotros pecadores nos correspondía morir. Y no solo eso, sino que el Señor Jesucristo también venció a la muerte y al tercer día resucitó. Y ahora Él está sentado a la diestra del trono de Dios en las alturas. Pero la promesa que tenemos nosotros de parte suya es que Él volverá pronto a buscarnos. Y aunque nosotros estemos muertos, dice la palabra de Dios que nosotros seremos resucitados en un abrir y cerrar de ojos para que estemos juntamente con Él para siempre. Amadas vidas, qué precioso privilegio tenemos nosotros de tener al Señor Jesucristo como el autor de nuestra eterna salvación. Reflexionemos, amadas vidas, en lo que el Señor ha traído hoy a nuestros corazones. En base a esta palabra también oremos para que el Señor llene nuestros corazones con su preciosa y bendita palabra. Me gustaría también animarles a que puedan ustedes compartir este tiempo devocional con otras vidas. Seamos un canal de bendición para muchos otros corazones que necesitan conocer estas verdades. Y amadas vidas, les invito también mañana para que se conecten y para que juntos podamos disfrutar, para que podamos juntos deleitarnos en lo que el Señor tiene para cada uno de nuestros corazones. Si nuestro Padre así lo permite, pues ya nos conectamos el día de mañana. Que tengan un precioso día, amados hermanos. Buenos días y bendiciones.